Hola Fabio, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, Bueno. muchas gracias por acompañarnos, Fabio. Espera que ponga en silencio el teléfono porque ya me pasó que me sonó alguna vez en el medio de un Zoom y queda muy feo. Bueno, Ahí, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les vamos a pedir, por favor, que vayan desconectando sus micrófonos para no interferir en el audio. Te comento, Fabio, que esta es una actividad institucional del Instituto, del Rectorado de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. La hacemos con el auspicio de la Fundación ALEM. Hoy la rectora del instituto, que es la senadora nacional Estela Olaya, tiene un compromiso en el centro de convenciones en Paraná porque están, como sabrás, como ustedes también, con instancias de prueba para ver cómo funcionan los dispositivos para sesionar a distancia. Así que me pidió que les transmita las disculpas del caso y el agradecimiento en especial a vos por acompañarnos en esta actividad que iniciamos el otro día con una charla muy interesante que tuvimos con Adolfo Rubinstein acerca de la pandemia y obviamente los temas de salud pública que él maneja con tanta... nos ha permitido el día de ayer, junto a los aportes de otros expertos, desde la Fundación ALEM, elaborar y dar a conocer un documento con recomendaciones de política pública que creo que es muy interesante. En el día de hoy, muy brevemente, nos va a acompañar, nos va a dar esta charla Fabio Ketglas, que procedo a presentarlo brevemente. Fabio es abogado, ha desarrollado estudios de posgrado en gestión de ciudades y desarrollo local, tiene una vasta experiencia profesional en este sentido, asesorando a municipios y a diversos organismos públicos. Y bueno, actualmente es diputado nacional por el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y tiene una activa participación en la Fundación ALEM. Le hemos pedido a Fabio que nos ayude a reflexionar acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos de los municipios y os deja a futuro en el escenario post-pandemia. Así que, Fabio, agradeciéndote nuevamente, te damos la palabra. Adelante. Bueno, buen día a todos y gracias. Gracias por participar de esta actividad y aceptar este método al que ya nos estamos acostumbrando, de verdad, y bueno, nos acerca, nos da muchas posibilidades. Yo me voy a tomar la licencia de correrme un poco de la consigna, la que voy a retomar sobre el final, pero no porque, no es que me corro de la consigna por una cuestión de alguna ventaja, digamos, sino que yo creo que si no se entiende lo que está pasando, mal podríamos ver qué le va a pasar a los gobiernos locales o a algún otro aspecto. Me parece que tenemos que tener una comprensión de este fenómeno que es único en la historia de la humanidad. Ustedes tienen que tener claro, por un minuto voy a decir, que en este momento hay 3.000 millones de personas confinadas en el mundo, cuarentenadas, digamos, con distintos niveles de intensidad. Para que nosotros podamos mensurar de qué estamos hablando, cuando a fines de febrero, a mí me gustan mucho los temas sociodemográficos, cuando a fines de febrero Wuhan toma la decisión de cuarentenar un área de 70 millones de personas, o sea que excedía bastante la ciudad y que incorporaba 6 o 7 ciudades de un entorno. Yo hablo por teléfono con mi hija que vive en Gran Bretaña, sorprendido, le digo, ¿vos te das cuenta, hija, que estamos frente a la cuarentena más grande de la historia de la humanidad? Nunca en la historia de la humanidad 70 millones de personas vieron restringida por motivos sanitarios el acceso al espacio público, etcétera, etcétera. Y eran 70, y ahora somos 3.000 millones en 2 meses después, ¿no? Entonces, es un fenómeno inédito. Entonces yo voy a dividir mi presentación en 4. Voy a hacer una referencia histórica, que me parece que es muy importante,
una referencia de contexto que la podríamos sacar, pero la vamos a poner porque también me parece que ilustra. Después vamos a tratar de hablar qué está pasando en en el sistema político, en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, que es lo que más conocemos, y qué cosas pensamos que pueden venir. Y después vamos a dejar un último ítem para el tema de los gobiernos locales. Bueno, primero una referencia histórica. Nosotros, si pudiéramos hablar con nuestros tatarabuelos, ¿no? Con personas que vivieron el siglo XIX, descubriríamos, porque no lo tenemos incorporado a nuestra reflexión cotidiana, que no era inusual, desde la Primera Guerra Mundial hacia atrás, no era inusual que a lo largo de la vida de una persona de 60 años o 70 años, 2 o 3 o 4 veces su vida cotidiana se viera alterada por una cuestión de tipo sanitaria. O sea, se viera obligado a no consumir un producto, o se hubiera obligado a consumir de otro producto, o se hubiera obligado a no salir, o tener que hacer una práctica con algunos productos de hervirlos o no hervirlos, etc. O sea, en la historia de la humanidad, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta la gripe española, vamos a poner, nunca con esta intensidad, nunca con este nivel de globalidad, pero las personas sabían que podía pasar que una peste animal le impida comer carne, o que un problema con las aguas lo obligara a hervir. Estaba muy incorporado al saber cotidiano de las personas. Y eso, a lo largo del siglo XX, se perdió. ¿Por qué se perdió? Por el éxito de 3 grandes movimientos. Por el éxito de las prestaciones públicas garantizadas, o sea, del agua prestada por el Estado a través de sistemas, la aparición de las cloacas, la mejora de los alcantarillados públicos, la aparición de las aguas negras, de las aguas potables, etc. Por la aparición del estado de bienestar, que nos permitió garantizar suministro calórico y suficiente, y nos permitió mejorar en nuestra estrategia alimentaria, siéndola más diversa, más sostenible, etc. Y por las vacunas. Esas 3 cosas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, digamos, en la Argentina, la última situación sanitaria que produjo un shock relevante en la vida cotidiana de la persona es la epidemia de poliomielitis del 56-57, con menos de 10.000 afectados, pero bueno, la gente hervía el agua, como duró 2 años, pintaba los árboles, se hacían una cantidad de cosas que afectaba la vida cotidiana. Después, las posteriores, el cólera en la década del 90, el N1H1, fueron menores todavía en intensidad de impacto hasta esta. ¿Por qué hago este señalamiento? Primero que hago este señalamiento, que es un señalamiento importante, porque probablemente nosotros seamos la última generación que haya vivido 3 o 4 décadas, disfrutado de décadas muy asépticas, décadas muy seguras sanitariamente para una zona de clase media urbana occidental. Las personas de clase media urbana occidental nos sentamos a la mesa, vamos a un restaurante, nos invitan a comer y no tenemos miedo. Nos invita a comer una persona desconocida y comemos sin miedo. Vamos y comemos. Decimos, qué rico. Nos abrazamos en la cancha con un señor que no vimos nunca antes, ni vimos después, ni estamos seguros que se haya bañado, gritando el gol del equipo de nuestros amores, sin pensar que nos vamos a contagiar nada, más que la pasión, digamos, ¿no? Digo esto porque nosotros pensamos que esto es natural, pero la conquista de estos 40, 50, 60 años asépticos, digamos, fue una conquista de la ciencia, fue una conquista de la humanidad. No fue siempre así. Mucho tiempo, mucha gente vivió con miedo de tomar agua, mucho tiempo, mucha gente se cortaba y sabía que eso podía significar perder un miembro por el tétanos, etc. Mucho tiempo, mucha gente. Bueno, religiones milenarias tuvieron pautas alimentarias, separar la leche de la carne, etcétera, etcétera, que eran pautas que eran de los conocimientos que se disponían en ese momento para garantizar la sanidad comunitaria. Entonces, para mí es muy importante decir esto, muy importante, porque la pandemia tiene un componente objetivo, que es el problema, y un componente subjetivo, que es que no la vimos venir. Nosotros estábamos si yo decía en septiembre del año pasado que el problema del año 2020 era que Rusia podía invadir China,
a todos nos hubiéramos parecido muy loco, pero estaba en el bolillero, o sea, era más creíble que Rusia pueda invadir China, o que haya una guerra de monedas entre la Unión Europea y los Estados Unidos, o que se rompiera el Tratado de Libre Comercio del NAFTA, todas esas cosas eran más creíbles que un virus desconocido nos cuarentene a 3.000 millones de personas. Esto es muy importante, porque ese shock ha golpeado a la humanidad en un aspecto fenomenal que es en el ego, en el ego humanitario, para decirlo de una manera. Nos sentimos muy vulnerables. Capaz no, yo personalmente no, pero las sociedades sienten que hasta que no haya tratamiento o no haya vacuna de una enfermedad cuya letalidad es baja pero no insignificante, una letalidad que si nos contagiáramos todos sería aproximadamente del 2 o 3%, o sea que es baja, pero no es insignificante. Hay un 2-3% en el agregado, en mayores de 70 años es 6 o 7%, o sea, si estás en el bolillero más de 60 o 70, ya esta quiniela no la juego, porque 6 o 7 puede salir esa bolilla. Entonces, ahí hay un punto muy importante en términos históricos que yo quería marcar, porque me parece que hay una parte del shock que fue no ser consciente de las conquistas que tuvimos en el siglo XX. Nosotros empezamos el siglo XX, en 1900, con una expectativa de vida en Occidente de menos de 40 años, morían muchos chicos en el embarazo, muchas mujeres en el embarazo, eso aplanaba mucho la expectativa de vida, y terminamos el siglo XX arañando los 80, o sea, en un siglo duplicamos la expectativa de vida en el promedio de Occidente, para no decirles que en España, que era de 35 en el 2000, y estaba en el 84, 85, prácticamente estaba triplicando ya, en un siglo, en solo un siglo. El otro dato que quiero dar es un dato de contexto, que me parece relevante también que lo tengamos, ¿no? Nosotros hablamos de China muy habitualmente, porque China ocupa un rol, obviamente, en una centralidad política global significativa, y aparte, no solo por su peso económico, sino porque contrariando todos los presupuestos que nosotros teníamos hace 10 o 15 años, China se ha transformado para muchos voceros y muchos intelectuales y académicos occidentales en un modelo. Nosotros siempre pensamos que China era importante por su potencia económica, pero nunca pensamos que en Occidente se lo pudiera tomar como un modelo, como se tomaba como un modelo Europa en los años 60 o 70, digamos, ¿no? Porque yo cuando era pibe y empecé a militar en política, nuestro modelo, que era la socialdemocracia europea, era la cohesión social, la democracia, los derechos humanos, las relaciones que tendían a ser paritarias entre hombres y mujeres, era todo un ideario de convivencial, emancipatorio, pacifista. Y nunca me imaginé que China, la China autoritaria de dos sistemas en un país, etc., podía ser un modelo. Pero la verdad es que entre 1979, que empiezan las reformas en China, y el 2019, pongo 40 años porque tengo un cierto aprecio por los números redondos, ¿no? En 40 años, China produjo la misma o parecida tasa de modernización que a Occidente le demandó 200 años. Entonces, cuando uno va y dice, no, bueno, pero las mujeres están muy postergadas en China, no tiene idea de lo que pasaba en 1979. Hoy en China hay mujeres liderando corporaciones. O sea, hay presidentas de compañías mujeres. Eso en 1979 era imposible. Por supuesto que la situación de la mujer en China es mucho peor que la situación de la mujer en Occidente. Pero si uno piensa en 40 años nada más, la opacidad de la información en China es alta porque no hay pluralismo político, pero es en 1979 no te enteré nada. Hoy aparecen publicados en los diarios las deliberaciones del Partido Comunista, las posiciones, los planteos, los fundamentos, bueno, ni hablemos el uso de gadgets tecnológicos, teléfonos, etcétera, en la vida cotidiana, que uno mira y parece la ultramodernidad, la incorporación de la ciencia a la vida cotidiana. En China, hace 40 años, la medicina era la medicina tradicional china, o sea, no existía un odontólogo que te haga un tratamiento de conducto. O sea, te lo arreglaban con un té de sílice o no te lo arreglaban, se acabó el problema.
O sea, el salto que ha dado China en estos 40 años. Ahora, el gran tema, para salir de una perspectiva turística, es en los últimos 20 años, esta es la sexta gran epidemia de origen zoonótico, de origen animal que hay en China, ¿no? Las dos gripes aviar, el SARS, el MERS, el N1H1 y el COVID-19. Evidentemente, no quiero hacer una linealidad. Hay unos costos de la modernidad acelerada que quedaban un poco ocultos bajo las luces de neón de esa modernidad acelerada, y que pareciera ser que en alguna curva la tomamos demasiado rápido y comimos rueda y estamos derrapando. O sea, empieza a surgir en ese proceso que tiene una implicancia muy grande porque China es un sexto de la humanidad, un quinto de la humanidad, la idea de límite, ¿no? La idea de que ese proceso de modernidad acelerada precisa una gestión un poco más sofisticada que las mediciones de tipo Producto Bruto nada más. Esta es una conciencia que ha crecido mucho aún en los decisores políticos chinos, tengo que decirlo, ¿no? O sea, China viene produciendo energías renovables muy fuerte, viene trabajando el tema basura, viene trabajando el tema mitigación, viene trabajando el tema, bueno, salió del control demográfico para no, ellos salieron del control, ellos no impusieron el control demográfico porque eran malos, ni salieron porque eran buenos, impusieron el control demográfico porque tenían que garantizar provisión alimentaria, etcétera, una cantidad de cosas. Los 22 años tuvieron de control demográfico, sabían que la llave para salir del control demográfico era la educación de las mujeres, que cuando las mujeres accedieran a niveles de educación crecientemente más altos, la natalidad, y de hecho les funcionó, porque ellos ya hace 6 años que salieron del control demográfico y no les explotó la tasa de natalidad. O sea, las mujeres que efectivamente en esos 22 años se educaron, pasa lo mismo que en Occidente, postergan el primer embarazo para completar su formación profesional y con eso bajan la tasa de natalidad de manera ostensiva. Lo hicieron, bueno, y no salen por buenos. Esto voy a contar una anécdota que es terrible, porque en China hay una valoración muy grande que el primer hijo, que en este caso era el único, sea varón, etcétera. Bueno, entonces, como en China el aborto es legal, durante esos 22 años hubo una práctica muy habitual de que quedaba embarazada alguien, se hacía una ecografía, si veía que era nena, lo abortaba, porque tener varones. O sea, hay una generación a la que le sobran como 25 millones de varones. Un temita, porque en esa franja, hay una franja poblacional que cuando se podía tener uno como la preferencia, comillas, por supuesto, están importando bielorrusas, ucranianas, etcétera, porque hay un problema fenomenal, digamos, porque a los tipos las hormonas les funcionan bien, quiero decir, sobran los 25 millones, pero están con un problema enorme, enorme, enorme. Bueno, en el marco de todo eso, es esa sensación de que ese proceso de modernización ultraintensivo generó una serie de disfuncionalidades. Yo conté esta porque quizás es la más graciosa y sé que muchos se la van a acordar, graciosa contarla, no debe ser para nada gracioso estar en China, pero es ahí donde nació el problema, ¿no? Un poco para graficar que es ahí donde nació el problema. Ahora, las dos cosas que sí son el centro de mi presentación. ¿Qué está pasando, no? Es difícil porque estamos... Lo primero que quiero decir con ustedes es hacer como un pacto de honestidad intelectual, de saber que estamos reflexionando en borrador, digamos, ¿no? O sea que dentro de un mes me pueden decir, Ketlas me dijo tal cosa y no sé qué cosa y pasó otra cosa. Bueno, estamos reflexionando en borrador porque es muy difícil sacar conclusiones definitivas sobre fenómenos que están ocurriendo de alguna manera. Pero una cosa que está ocurriendo, para ver lo que está ocurriendo, es que en todo Occidente ha habido un desplazamiento de la centralidad de los criterios de opinión pública más tradicionales. Digamos, nosotros llegamos a septiembre, octubre, noviembre, hasta que aparece el virus, digamos acá, febrero, marzo, con programas de plató, esos programas de panelistas, todo el mundo opina, uno arriba del otro, y ahora ese programa lo invitan a Rubinstein, para poner el ejemplo nuestro, pero lo ponía al doctor Cano, al que fuera, a Miroli,
y se callan todos. Porque hay que saber de virus, o hay que saber de logística, o hay que saber de vacunación, o hay que saber de algo específico. Y este es un temón, porque tiene consecuencias positivas y negativas. En cualquier caso, quiero decir una cosa, que la Constitución nos da derecho a opinar, no dice que todas las opiniones valen lo mismo, en ningún lugar está escrito eso. O sea, que es buenísimo el ejercicio legítimo del derecho a opinar, pero cuando le preguntan, no sé, a un trapecista de circo, ¿no?, ¿qué opina sobre la navegabilidad del río Paraná? Pareciera ser que es una pregunta desenfocada. Bueno, nosotros hemos tenido fenómenos como estos, pero lo cierto es que no es un proceso argentino, lo mismo está pasando en Brasil, en México. En Italia hay un epidemiólogo que va a los canales de televisión e inmediatamente sube el rating, la gente se pasa por WhatsApp. Está Angelo en el canal tal, está Angelo, está Angelo, está Angelo, la gente prende, digamos, y sube el rating. Va a los programas de panelista y se callan todos, y el tipo, bueno, ¿por qué? Un poco es el miedo, otro poco es esta sensación de que frente a problemas complejos se necesita una decisión pública ilustrada por un conocimiento experto. Es así de sencillo. Se trate de la protección ambiental en un parque nacional, se trate de la navegabilidad del río Paraná o se trate del coronavirus. Pero esto va a tener consecuencias muy fuertes políticas, ¿no? O sea, Trump mandó a hacer gárgara de la bandina. Perdón, Alberto Fernández dijo que con un tecito caliente lo arreglaba. A las 2 horas salieron a aclarar que no tenía nada que ver, ¿viste? Salieron y dijeron, paren, el presidente se equivocó, paren. Bueno, esto es muy importante porque la derivada de que se necesita un saber experto es que en la salida de esto vamos a tener que reflexionar mucho sobre nuestras burocracias, la calidad de la burocracia, etcétera. Yo no quiero afectar a alguien acá. Ustedes saben que la película que hay que hacer después de esto para reírnos es una película italiana, porque las cosas que han pasado en Italia son maravillosas, ¿no? En Italia estuvieron que sí, que no, que cuarentenaban a la gente, que sí, que no, entre un viernes y un lunes, ¿no? Que parecía que salía el anuncio de que no te podías mover, ¿no?, para las regiones del norte, que es donde estaba el problema. Entonces decidieron pasar la decisión al lunes. En el norte de Italia, como pasa acá en el área metropolitana de Buenos Aires, está lleno de meridionales, como dicen ellos, ¿no? Gente de la Campania, de la Calabria, de la Sicilia, de la Umbria, que fueron a trabajar. Buenos Aires está lleno de correntinos, chaqueños, formoseños, etcétera, que fueron a trabajar. Todos esos tienen familiares en el sur, amigos, novia, la casa de la mamá, todo. No decidieron el viernes, esperaron hasta el lunes. Se agarraron el auto, los meridionales, bajaron al sur, todo por la autopista, porque se venía el corriente, llevaron el virus del norte al sur. Se tenían el problema en el norte, ¿no? Parece una película italiana, pero fue de verdad, ¿no? Bueno, de esas 1000. Por eso, entonces, ¿qué quiero decir? Esto es muy importante, porque uno da por supuesto que el Estado tiene sentido planificador y prospectivo, y si lo tuviera, cualquiera sabe que esa decisión no se puede postergar en una sociedad de masas así porque sí. Que si ya está impuesta la idea de una necesidad de control y restricción de la movilidad, una vez que eso se filtra, vos tenés horas para tomar la decisión. A veces tenés minutos para tomar la decisión. Entonces, lo primero que está pasando es un corrimiento de los criterios de opinión pública por el saber experto. Lo segundo, que tiene que ver con lo de la bebida caliente de Alberto Fernández, es que en Occidente, durante los últimos, del Mayo francés en adelante seguro, y yo creo que ha enriquecido la conversación pública occidental, ha crecido mucho la idea de lo que yo llamaría globalmente el alternativismo. ¿A qué me quiero referir con el alternativismo? A esta idea de que hay un saber, que es el saber oficial, que se lo quiere imputar como si fuera el saber de los poderosos, o de los laboratorios, o de los estados, o lo que fuera, y que hay otro saber que es un saber alternativo, que a veces es ancestral, o otras veces es moderno, pero es alternativo, etcétera, que cuestiona, y como la ciencia ha hecho cosas muy buenas, pero obviamente han pasado problemas
como todo el mundo sabe, porque Chernobyl, Bhopal, etcétera, o sea, hay un montón de problemas de base tecnológica en el mundo, ese alternativismo ha ganado un lugar de legitimidad. La idea de que la ciencia no es el único saber, de que, bueno, que existen otros saberes. Bueno, esto vuelve a reposicionar a la ciencia en el centro de la consideración pública, porque no hay, o sea, no lo vamos a arreglar con homeopatía, digamos, ¿no? O sea, ni esto, ni los grandes problemas de gestionar 7.500 millones de personas, etc. Yo soy de los que creen que está bueno que la ciencia sienta que no se sienta habilitada a pensar que a partir de un conocimiento validable racionalmente se puede generar una imposición universal. Porque nosotros somos un paquete de cosas en la que hay emociones, historias, tradiciones, etc. No somos un cerebro, somos algo más que un cerebro. Pero en cualquier caso, este momento es un momento de reposicionamiento del conocimiento científico. Dos cosas más que están pasando. Está como nunca antes en la historia de la humanidad, emergiendo una cosa que para mí es horrorosa, que es una comparabilidad rústica. Digamos, si la Argentina tiene 300 muertos, 180 muertos, Brasil tiene 8.000, somos los campeones, ¿no? Pero esa comparabilidad, que se está dando una comparabilidad universal, que pareciera ser que del Ecuador para abajo se está jugando la Copa Libertadores de América del coronavirus, y del Ecuador para arriba la Champions League del coronavirus, y que no es buena, pero es real, digamos, ¿no? Hay un criterio de valoración de los gobiernos, etcétera, en función de esta comparabilidad rústica, llamaría yo. Y por último, una cosa que también está pasando ahora, y que me parece súper importante es que hay mucha conciencia en la humanidad, mucha, así como hay una conciencia de límite. O sea, toda la conversación pública post-pandémica va a estar basada en la idea de límite, ¿no? No tenemos todos los recursos, tenemos unos recursos limitados, no tenemos todas las capacidades, tenemos la capacidad limitada, tenemos que administrar este mundo limitado con nuestras capacidades limitadas. Eso se va a imponer. Lo intentó imponer los movimientos sociales, lo intentó imponer la academia durante muchos años, lo resistió el poder económico y el poder político. Después de esto lo va a asumir, porque el poder económico y el poder político va a necesitar crear normas de reaseguro, porque el mundo no puede soportar caídas de 10 puntos del PBI cada 10 años, digamos. Entonces se va a asumir mucho más la idea de que gestionamos un mundo limitado. Pero un tema interesante derivado de esta restricción es que hay una conciencia muy extendida de que no tenemos manual de salida, ¿no? Imagínense si yo hubiera empezado esta conversación diciéndoles a ustedes, la solución es estatizar los medios de producción. Se me empezaban a reír hoy, se me terminaban de reír el 25 de mayo. O si yo hubiera dicho, la solución es desregular los mercados, no sé. O sea, hay una conciencia que es una crisis que no tiene un manual de salida. Eso genera tres cosas. Mucha angustia, una enorme angustia. Yo creo, hay que decirlo, es feo decirlo, pero yo creo que genera una invitación a la creatividad. Entonces, no tengo manual de salida, tengo que pensar, sí, tengo que agarrar la biblioteca, hacerme un asado, quemarla y empezar a pensar de cero, ¿no? El otro día, y bueno, nosotros hemos afectado con una decisión o con un conjunto de decisiones administrativas en el mundo lo más humano de lo humano, que es que podamos encontrarnos unos con otros, para comprar, para vender, para visitarnos, ¿no? No hay nada más humano que eso. Entonces, y ahora estamos reconfigurando nuevas formas de encontrarnos, como puede ser esta, comprar por Mercado Pago, etcétera, pero digamos, estamos afectando el centro. En una ligereza uno diría el centro de la economía, pero es el centro de la cultura. La transacción es el centro de la cultura. No solo de la economía es uno de los aspectos. O sea, yo me doy cuenta de una cosa feroz, ¿no? Yo desde que estoy acá en casa hace, no sé, 40 y pico de días, 50 días,
Hoy a la noche saco esta camisa porque me voy a bañar, la tiro en el tacho para lavar. Saco las medias, y se ve que hay un circuito entre lo que usa mi hijo, lo que usa mi mujer, etcétera, y más o menos que entre 48 horas la camisa está disponible, colgada en algún lugar, porque se lavó, se dobló. Y yo uso tres cosas: tres calzoncillos, tres camisas. O sea, la industria de la moda no existiría. Ustedes piensen eso. Las carteras. Mi mujer puede usar una cartera para salir y venir y salir. La cartera, que es todo un ícono de la moda femenina, que es casi un fetiche para una mujer. Mi mujer tiene como 10. ¿Qué sentido tiene la cartera si vas a salir 15 veces al año? Tenés tres carteras, dos, no tenés 10. O sea, no es que se afectó la economía. Y al revés, yo tenía Netflix, y ahora tengo Prime Amazon, me bajé un podcast de economía, etcétera. O sea, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, ¿qué quiero decir? No tenemos un manual de salida, porque estamos ante un proceso de reconfiguración que depende mucho de si la cola post-pandémica esta es larga o es corta. Hace un mes pensábamos que iba a ser corta. Hay 70 laboratorios de primer nivel mundial desarrollando proyectos de vacuna, 22 ya entraron a la etapa clínica, 6 están haciendo experimentos con humanos. Uno dice, si 70 equipos de primer nivel de fútbol están ensayando una jugada, a alguno le va a salir bien. A uno de los 70 le va a salir bien la jugada. Uno piensa eso, pero todavía, el otro día hablaba a fondo con Rubinstein de esto y me dice, se van a violentar las normas internacionales de testeo. Una vacuna como esa tendría que tardar 1 año y medio, 2. La van a sacar al mercado con pruebas limitadas. Entonces, capaz, dentro de 5, dice, una vacuna no sale al mercado con un nivel de un índice de eficacia de más del 95%. Con 80 la van a sacar al mercado, porque con 80 le arregla el problema a un montón de países. Bueno, estamos ante una situación compleja. Si tenemos vacuna en unos meses, los cambios en la cultura van a ser menores. Si no tenemos vacuna, estos cambios van a marcar mucho la cultura. O sea, vamos a tener que pensar la economía, el arte, la sociabilidad, la democracia, etcétera, en otro entorno. Bueno, ¿qué cosas eh, más están pasando? Sigamos con las cosas que están pasando. Bueno, quedó demostrado que el control territorial no es una tontería para las políticas públicas, ¿no? Cuando el día 15 de la cuarentena de Wuhan los casos cayeron en picada, quedó demostrado que no, y esto sí es importante para los gobiernos locales, que no es una tontería disponer de mecanismos que te permitan controlar el territorio, los flujos, la logística, etc. Porque yo conozco un montón de localidades en la provincia de Buenos Aires que tienen 5 o 6 accesos, 7, y que los intendentes los han cerrado y han dejado un acceso disponible para tener, saben quién entra, quién sale, si quién le toma la temperatura, todas esas cosas. A veces lo desinfectan. Algunos han creado centros logísticos, transferencia de carga, para que la carga, cuando entre cuidada, protegida. Si lo tuviéramos que hacer en el AMBA, tendríamos que crear ahí más o menos 3.000 y pico de puntos de acceso al AMBA. Vamos a suponer que cerramos 2.000 con montículo de tierra, así a lo bestia, y que permitimos que, no sé, que el 10% de los accesos, que 300 tengamos un control. Tenemos que vaciar los hospitales. O sea, el AMBA es incontrolable, aunque materialmente quisiéramos controlarlo. Entonces es un punto, ¿no? Es un punto para pensarlo. O sea, el tema, quizás el mundo ingrese a una dinámica postmetropolitana, ¿no? Es para pensarlo. Yo me voy a anotar una cosa, si me permiten, porque yo mientras hablo se me ocurren cosas. Bueno, el segundo tema que quedó evidenciado también, si ustedes vieran el desorden que yo tengo acá, no me prestarían ni 5 minutos de atención, yo se lo garantizo. El segundo tema que quedó evidenciado es la relevancia de la información en materia de políticas públicas. Los 3 países a los que les fue mejor
en el control de la pandemia hasta ahora, hasta hoy, Israel, Corea del Sur y Taiwán, usaron la información privada de la gente como insumo sanitario. Eso va a abrir un lío en Occidente de dimensiones descomunales. Yo en todos los foros que estoy, la gente, hay muchísima gente que me dice, mira, si lo usa Garbarino para venderte el plasma, la información privada tuya, la puede usar el Estado para curar. Lo que pasa es que Garbarino no es opositor mío, digamos, y no tiene otra información que el Estado tiene y que puede cruzar, y lo único que quiere es venderme el plasma, digamos. Pero hay sobre todo en los menores de 40 años, tengo que decir, porque me da la sensación de que este público da un promedio un poquito más alto. En los menores de 40 años hay una aquiescencia muy grande a aceptar el uso de la información privada como insumo de políticas públicas. Es terrible para mí, quiero decir que yo soy una persona, para mí es terrible, pero hay una tolerancia a lo que llamaríamos otro concepto de intimidad, para llamarlo, ¿no? Pero es el segundo cosa que está pasando. Tercera cosa que está pasando, ya, no en el futuro del futuro, ya hay otro paradigma de movilidad. Ya. O sea, en la ciudad de Buenos Aires podrían, y de hecho va a ser parte de nuestros problemas post-pandémicos, desaparecer un tercio de los taxis y un tercio de los colectivos sin ningún problema. O ir al doble de costo, viajar solo sentado, prohibir la movilidad privada, bueno, no sé, esta idea de que los autos pueden ser cubículos virales, bombas virales que anden por la ciudad. Lo cierto es que el nuevo paradigma de movilidad, por un montón de cuestiones, no solo por esto, por lo que la movilidad significa, con la parte positiva, ¿no? Vamos a respirar un aire mejor. Yo vivo en Almagro, que es un barrio de clase media porteño, estoy sin ruido ahora, o sea, disfruto de estar sin ruido. Pero bueno, la movilidad, la mitad del pensamiento urbano, más o menos, es el pensamiento sobre la movilidad, y de repente está impactado por un bichito. Bueno, como dije recién, se rompió un patrón de consumo, o sea, yo creo que vamos a ir a un patrón, no es que vamos a consumir menos, vamos a consumir otras cosas. O sea, el blend que integraba nuestro patrón de consumo se va a ver muy afectado. Creo que se va a ver muy afectada la corporalidad. Yo lo digo así, nos da un poco de escozor, pero también hace 150 años no nos bañábamos todos los días. O sea, hubo un día que se impuso el criterio sanitario que hay que bañarse todos los días, pero hay una escena del jorobado de Notre Dame donde el jorobado está bañando al obispo, que el obispo es un tipo súper importante, ¿no? El obispo, y parece ser que largaba una esputza significativa porque el jorobado le dice, señor obispo, hace mucho que no se baña. Y dice, no, siempre me baño una vez en verano y una vez en invierno, le manda el obispo. A lo que el jorobado le comenta y dice, no, creo que 3 veces al año sería mejor, señor obispo, le manda, ¿no? Entonces, quiero decir, el baño diario es una cosa que tiene 150 años. Yo conocí aeropuertos sin escáner. O sea, yo viajé por primera vez en avión en 1987 y no pasé por un escáner. Y de repente, ahora todos los aeropuertos tienen escáner. O sea, quiero decir, va a haber cambios en la corporalidad fuertes. O sea, probablemente vayamos a un aeropuerto, en vez de ir 3 horas antes por un viaje internacional, vayamos 3 horas y media, nos saquen una gotita de sangre y nos digan, Mauricio puede viajar, Daniel no puede viajar, Griselda puede viajar, Alan puede viajar, Francisco no puede viajar, Marta Gancelli puede viajar, porque va a haber un tratado internacional y todos los aeropuertos se van a tener un laboratorio, nos van a sacar una gotita y se acabó el problema. Apaguen, ahí está. Creo que va a haber una cosa que la humanidad no conoció fuerte hasta ahora, pero que ahora sí, una coordinación global en estándares de políticas públicas. O sea, el mundo está muy coordinado en la esfera económica, ¿no? O sea, se inventó el sistema de pesa y medida, los arbitrajes, etcétera, para poder hacer negocios globales e impersonales, porque un kilo es un kilo en Paraná,
en México DF es 1 kilo, en Tokio es 1 kilo. Un metro es 1 metro en París, 1 metro en Milán, 1 metro en Buenos Aires. O sea, los negocios durante mucho tiempo fueron creando instrumentos para que uno dice, la soja N2432 tiene tanta humedad, tanto calibre, chao, se acabó el problema. Entonces se puede morir el que está acá en el contrato, pero hay que mandar soja N24 y listo, se acabó. Pero ahora se va a avanzar un paso más, y por ejemplo, si un tipo de Laos dice, quiero conocer la Argentina, quiero conocer el obelisco, las ballenas y el Perito Moreno. Y la Argentina dice, che, Laos tiene el 90% de cobertura de la BCG, no, bueno, maestro, cuando Laos tenga el 90% de cobertura de la BCG, viene. Antes le mandamos una postal. Listo. O sea, eso se viene. Coordinación, ya no en materia privada y en materia de calidad de producto, sino coordinación de políticas públicas, porque lo que quedó demostrado es que ciertos estándares afectan después a los negocios. O sea, no es que lo vamos a hacer de bueno, lo vamos a hacer porque lo necesitamos. Creo que el mundo, bueno, no sé si saben en estos 3 meses cuántos puestos de trabajo se perdieron en el mundo, ¿alguien tiene idea? 190 millones de puestos de trabajo se perdieron en el mundo. 190 millones de puestos de trabajo. 26 millones, por eso dice, hablar de lo que va a pasar con los gobiernos locales. Y si se cayeron 190 millones de puestos de trabajo, es difícil saber qué va a pasar con los gobiernos locales. Se calcula que se va a terminar perdiendo 300 millones de puestos de trabajo. O sea que va a haber mucho menos trabajo, mucho menos, y entonces el mundo va a ir a ingreso básico universal. Yo creo que el mundo va a ir a ingreso básico universal necesariamente. Inclusive va a haber canastas de recursos internacionales para eso, porque hay que sostener el consumo, porque si dejamos que se desplome una depresión global, puede ser infinita, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento va a ser interesante, aunque países del primer mundo, colaborando para sostener el consumo, etc. Yo creo que el mundo va a un nuevo, no sé si todos saben lo que es, un nuevo Bretton Woods. Bretton Woods fue el acuerdo en el 46, después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo capitalista que creó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y el acuerdo de tarifas y comercio, y funcionó bastante bien hasta la crisis del petróleo del 73, después siguió funcionando más o menos bien en adelante y más o menos mal, pero lo cierto es que si todos los países empiezan una guerra monetaria ahora, devalúan para poder venderle al otro, etc., hay un problema porque la humanidad tiene ahora alternativas de refugio, que son las criptomonedas, etc. Y los estados no deberían permitir que la gente fluya hacia lugares que no los puede controlar, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo va a ir a un Bretton Woods, un acuerdo, donde a diferencia de 1946, por una razón de época, porque pasaron 60 años, 70 años, van a entrar temas ambientales y sociales. O sea, no creo que en el nuevo acuerdo económico global no entren por esta misma idea de límite, ¿no? Y lo último que quiero decir, tengo más, pero no los quiero aburrir, lo último es, se dice y se repite y se repite y se repite, y yo digo, ¿cómo están tan seguros de lo que dicen? De que esta crisis va a revalorizar a los estados nacionales. Esto es así. Cuando el barco se mueve para todos lados, la gente tiende a mirar al capitán, porque dice, a ver, el capitán, che, si el capitán tiene miedo, si el capitán no tiene... Pero juzgar si la gente va a querer o no al capitán es después de si sabemos, si se hunde, lo encalla o lo mete en el puerto. O sea, es después, no antes. No sé, los estados nacionales no han mostrado una solvencia, una capacidad. El caso que conté de Italia, que da un poco de risa, pero el caso de Gran Bretaña, es decir, che, nos vamos a inmunizar todos y después vemos, toman esa decisión y 5 días después pegan la vuelta en U y dicen, no, cuarentena, no pareciera ser que son factores de legitimidad. Los de Estados Unidos, no, es una gripecita. Estados Unidos está dañando los 80.000 muertos. Tuvo más muertos por esto que por la guerra de Vietnam, ¿no? Y va a pasar los 200.000. Entonces, viste, como con los muertos, como dijo Stalin. 1 millón de muertos es una estadística, un muerto cuando lo conoces es una tragedia. Entonces, ya cada vez más gente va a conocer muertos. Es decir, porque ahora todos no lo conozco, es un número, pero cuando sean un montón. Entonces, yo no tengo tan claro esa idea de que se va a valorizar el Estado Nacional como si fuera que la están llevando
genialmente. Yo creo que va a haber un gran cuestionamiento. Dice, gastamos un montón de impuestos, tenemos un montón de cosas y qué sé yo, y cuando vino la peluda, salimos como los tres chiflados, a ver si era por acá o era por allá. Entonces no estoy tan seguro, puede pasar. Lo que digo es que va a depender de lo que se haga de acá en adelante y de lo que hagamos nosotros y de cómo valoremos lo que se va a hacer. Nadie lo dice, voy a decir acá porque puede parecer ofensivo y voy a dar un ejemplo. Dice, no, porque los profesionales de la salud. En Italia fueron parte del problema. En Italia cuando empezaron los primeros casos, como hay que ponerse un protector de una manera especial, sacárselo de una manera especial porque es muy contagioso el coronavirus, y los médicos italianos, yo viví en Italia, les quiero decir, yo me los imagino. No, que vino el coronavirus, los médicos italianos se contagiaron ellos y eran asintomáticos y contagiaron a un montón de gente en los geriátricos, llevaron ellos el virus por todo, igual que en el medioevo, lo mismo que en el medioevo. Porque no, y eso ya no es culpa del ministro de Salud, porque el ministro de Salud que va a estar atrás de cada centro de salud para que los tipos se pongan el protector, se saquen el protector, se pongan el barbijo. Y a los 20 días, cuando se dieron cuenta de que había que ponerse el protector y el barbijo porque empezaban a aparecer los casos, ya los casos eran masivos. Entonces, ¿de dónde se deduce de que se va a valorar al Estado Nacional? Yo creo que hay gente que tiene ganas, porque vive una nostalgia de un tiempo que fue, y ante cada oportunidad es como el tipo que se separó de la mujer y tiene ganas de volver y llega a la casa a llevar a los hijos, a dejar a los hijos, y la mujer dice buen día y él ya ve que nace el amor nuevamente, ¿no? Pero no sí. ¿Viste? Entonces, tienen ganas de que el Estado Nacional ocupe un lugar importante y cualquier gesto lo asumen como, ¿no? Va a haber una reconfiguración institucional y vamos a precisar construir poder público para resolver los grandes temas, no me cae ninguna duda, pero no tengo la certeza de que la sociedad civil en el mundo esté valorando la capacidad planificadora y prospectiva del Estado norteamericano, del Estado brasilero, ni siquiera del Estado argentino, que se supone que tiene buenos indicadores. Acá en Argentina, y bueno, el ejemplo de los bancos. Ustedes conocen a alguien que diga, che, qué fenómeno, qué bien que organizaron lo de los bancos. O alguien que diga, qué campeón. Nosotros cerramos los cielos, tomamos la decisión de cerrar los cielos un día y dejamos a 30.000 argentinos fuera. 30.000. Chile tomó la misma decisión, se cierran los cielos. La tomó un lunes y el cierre a las 24 horas del jueves y el 80% de los chilenos que estaban en el exterior volvieron por su cuenta a Chile. Y les quedó un problema chiquitito para resolver. Nosotros no tenemos cómo resolver el problema de los 30.000 porque se nos llevaría medio presupuesto. Ir a buscar a 50 tipos a Australia, 30 tipos a Sudáfrica. ¿No? Los de Brasil son los más fáciles, porque llenás aviones y aviones. Los de Madrid son fáciles. Pero hay argentinos en Moscú. De tipos que fueron de vacaciones a Moscú, se fueron de acá a la Argentina el 20 de febrero, los agarró a Moscú, y hay argentinos en Moscú. Si vos tomás la decisión el lunes y decís, el que no llega hasta el próximo lunes, nosotros cerramos los cielos, el de Moscú cambia el billete y llega. Entonces, quiero desmitificar esa idea. No sabemos cómo va a salir el sistema institucional de esto. Porque no está claro que el mundo haya gestionado. Si alguien me dice, en Israel, que parece ser que en Israel, con esto termino, la conducción de este tema no se la dieron al ministro de Salud. El número uno del gabinete de crisis es el ministro de Seguridad, que es el que dijo, estos adentro, esto con barbijo, esto acá, porque se supone, el riesgo era el riesgo de los grupos, el riesgo era paradójicamente los grupos de riesgo y el cuidado de la protección de la población vulnerable. Bueno, establecieron ciertos mecanismos, base a criterios más de seguridad que de sanidad, o sea, la sanidad era un insumo para la seguridad y controlaron muy bien, pero la sensación universal es que no, que aparentemente las el juego de intereses, las restricciones burocráticas, etcétera, muestran a nuestros estados nacionales muy poco capaces de enfrentar desafíos complejos. Bueno, unos últimos comentarios sobre las ciudades y los gobiernos locales. Nosotros teníamos problemas prepandémicos. O sea, Chubut
tenía atrasados los salarios antes de la pandemia. Jujuy tenía problemas fiscales antes de la pandemia. Yo creo al revés ahí, que en general la pandemia le permite a estos gobiernos ocultar sus problemas de diseño institucional, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que no hemos tenido a nivel de gobierno local buena capacidad de respuesta, salvo excepciones, porque la respuesta de me cierro, no dejo entrar a nadie, no dejo salir a nadie, es una respuesta que te sirve un tiempo. Te puede servir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Pero lo que pasa es que si vos lo aprovechás, sirve en el sentido de decir, bueno, yo entreno a la gente para cómo. Hay un día que es N+1 en que tenés que levantar el confinamiento. Si vos aprovechaste ese tiempo para hacer protocolos, para diseñar espacio público, para adecuar los servicios públicos, etc., ese tiempo te sirvió. Si vos simplemente en ese tiempo cerraste todo el mundo, como congelaste la situación de riesgo pandémico, el día N-1 estás igual de vulnerable que el día 1 del congelamiento. Entonces, a mí me parece que nuestros gobiernos locales mostraron en esto también que su adaptación es su adaptación a la gestión de proximidad, y es un tema que los excedió. Y hay poca colaboración, yo conozco bien la experiencia de la provincia de Buenos Aires, hay poca colaboración interinstitucional. Lo que deberían hacer los gobiernos provinciales, sobre todo los gobiernos provinciales, más que el nacional, es decir, si vos sos una población de 5 a 10.000 habitantes que puedes tener esta agenda de problemas, yo te ayudo a hacer los protocolos para esto, para esto, para esto. Si vos sos una población de 10 a 50.000 habitantes, tenés parque industrial, yo te ayudo a poner el conocimiento técnico del nivel de gobierno superior al servicio, y eso no ha ocurrido en ninguna provincia. Bueno, es muy largo todo, no quiero extenderme más porque tampoco me da la garganta tampoco para más. No sé Bueno, cómo muchas hacemos para gracias. preguntas. Yo lo Muchas que te gracias, pido es un Fabio. minuto. Pepo, mientras ustedes organizan las preguntas, yo resuelvo una cosa de 30 segundos y Bueno, vuelvo al aire. Dale. ok, ok, dale, te liberamos. 30 segundos, un minutito. Bueno, hemos ido recibiendo algunas preguntas en el mail del rectorado, que cuando vuelva Fabio se las vamos a formular. Recibimos muchas preguntas que hemos ido tratando de agrupar por temas para que no sea tan extenso, pero si tienen alguna otra, la pueden ir formulando en el chat, así la vamos incorporando en alguno de los grupos temáticos que hemos elaborado. Acá hay una consulta de Ayelén, bueno, la vamos a estar formulando. Esperamos un ratito. Cuando Fabio se reincorpore, seguimos. Quiero decir que hemos transmitido en vivo, o estamos transmitiendo en vivo en YouTube, por YouTube, en el canal de YouTube del Rectorado, y gracias a Lucas, que está desarrollando un trabajo impecable en este sentido. Esto además se está grabando y después vamos a editar y subir el video de esta, creo ya podemos decir, excelente charla de Fabio en la página de Facebook del Rectorado, y probablemente, si podemos, también en la página de YouTube del Rectorado. Por favor, pasen por aquí el link de YouTube. Pide Susana. Lucas, si lo tenés a mano. Si no, pueden ir directamente a la página de Facebook del Rectorado y ahí lo van a ver. Ahí la compartió Gastón. Muchas gracias, Gastón. La tanda publicitaria y ya estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias, Fabio. Les comentaba a todos los que están siguiendo esta charla que hemos recibido de manera previa por el correo electrónico del Rectorado algunas preguntas que, para que no se dilate tanto,
las hemos agrupado por afinidad, por temas, como para hacer solamente 3 o 4 preguntas agrupadas, pero hay algunas que están llegando ahora al chat, para no olvidarme, las transmito primero. Ayelén pregunta: lo que queda claro es que se maneja mucho la política pública del parche, pero no la valoración de estrategias integrales y transversales, que es lo que preocupa. Bueno, un comentario más que una pregunta. Y luego Patricia dice: quisiera preguntarle a Fabio si observa nuevos paradigmas a nivel global y en ese caso, ¿qué proyección puede hacer post pandemia? Voy con las dos. Mira, siempre en situaciones de crisis es muy fácil, ¿no? Tener una observación negativa, porque bueno, yo he dado insumos inclusive a tal fin, ¿no? Pero a mí me parece que hay que esperar un poco ahí, hay que esperar un poco porque hay algunos países, puse el ejemplo de Israel recién, y la verdad que, porque no es que Corea del Sur, Taiwán, Israel es porque usaron la información privada, sino porque usaron muy bien la información privada. El caso de Corea, con su récord de testeos, ellos se dieron cuenta rápidamente que el problema era grave y tuvieron velocidad de respuesta, la sociedad actuó muy disciplinadamente. Es muy difícil explicarle a mucha gente, esto quiero decir una cosa, es muy difícil explicarle a mucha gente que va a tener afectada su vida cotidiana por una cosa, que si le agarra a él, lo más probable es como una gripecita. Y la gente dice, ¿y por una gripecita vamos a parar un país? Y entonces alguien le dice, sí, bueno, pero si hay una comorbilidad, te pasa al Nacional B, digamos, ¿no? La gripecita. Y entonces hay muchas cosas afectadas por algo que supuestamente, voy a dar un dato para que vean esto, lo difícil que es de comprenderlo. En Italia el 92% de la gente que murió, obviamente la gente muere con coronavirus, no muere de coronavirus. O sea, sos hipertenso y tenés coronavirus, tuc. Sos diabético y tenés EPOC y coronavirus. El tema es que, bueno, Italia tiene 28.000 muertos. El tema es que si vos sos una persona de 40 años, sana, que te la agarrás y es como una gripe, es muy difícil explicarle a esa persona: no puedes ir al trabajo, no puedes esto por lo otro, porque si se nos dispara nos revienta el sistema de salud, que es el gran, gran, gran tema de Europa. Pero aún los países, porque digo para no se caer en la crítica fácil, aún los países como Alemania, que actuaron rápido, testearon mucho, tuvieron un diagnóstico claro, tuvieron unidad política, todo bien. Alemania hizo todo bien, tiene 8.000 muertos. Todo bien. No hay nada que objetarle al Estado alemán. 8.000. Es un número, ¿no? Alemania es el doble de Argentina en población, es como si Argentina tuviera 4.000 muertos. Entonces, quiero decir, sí, hubo parches, sí, a todo, pero es muy difícil. Nosotros el gran tema, acá me salgo del tema económico, el gran tema nuestro, el gran tema de Occidente, es que son dos. Tenemos dos temas que si no los resolvemos, tenemos muchas expectativas puestas en que el Estado resuelva muchas cosas. Y nosotros tenemos que decir, el Estado tiene que resolver un paquete de cosas, que son 6, 8, 9, 11, 10, la que sea. Que acá haya un acuerdo político para que determinemos que es un paquete de cosas. Y el resto no. Para tener muchas capacidades, que es la educación, el cuidado del ambiente, el cuidado de la frontera, lo que sea. Listo. ¿Qué pasa? Si cualquier organización que hace 1.000 cosas, la posibilidad de hacer 1.000 cosas mal es muy alta. Entonces una organización que quiera funcionar jerárquicamente, con criterios, etc., tiene que hacer 10, 12, 14 cosas, listo. Y las hace muy bien. Y el resto no las hace. Entonces, si en voy a poner un ejemplo para... Si queremos escuchar a Fito Páez, entramos por YouTube y escuchamos a Fito Páez, no contratamos a Fito Páez. Entonces, porque la posibilidad de que salga mal la selección de eso es muy alta. Nos tenemos que concentrar, tenemos que recuperar el foco. El Estado tiene que... Y el segundo tema que tiene que resolver Occidente, es durísimo esto, es la frustración. Porque nosotros tenemos tanta disposición tecnológica que creemos que todo lo podemos, y no es verdad. No se puede prever un terremoto, listo, ya está. No se puede, listo. No se puede prever un terremoto. Definición. Entonces hay un terremoto y dice, qué mal, el experto en geología, no, si le erran una, o sea,
No se puede prever un terremoto. Entonces, tenemos tantos dispositivos tecnológicos, tenemos tantas capacidades que por momentos creemos que, que nada nos puede salir mal, y eso no es verdad. No se puede. Me decía, el otro día hablaba con mi hija. Dice, pero a vos te parece el coronavirus. Y estaba esas cosas, ¿no? Conspirativas, y se hizo en un laboratorio, que eso, bueno, más o menos se sabe el 90%. Esta es la sexta epidemia de gripe de origen zoonótico de China en 20 años. Digo, hija, ya está, la gripe aviar, el SARS, el MERS, es un problema de espacios húmedos, de convivencia entre mamíferos, etc. Bueno, no importa, pero vamos a suponer que efectivamente estaban ensayando en un laboratorio y hubo un problema de seguridad, de bioseguridad, y uno de los del laboratorio que tenía que salir, cambiarse el saco, qué sé yo, tocó mal y sacó el bicho para afuera, y el bicho empezó a hacer esto. ¿Qué haríamos? ¿Cerraríamos los laboratorios? Digo, de los laboratorios como esos salen los analgésicos que tomás vos cuando estás menstruando. Digo, es una tasa de riesgo, como un obrero que se cae de un edificio en construcción. ¿Qué pararíamos la construcción del mundo? Porque se cayó en un obrero. Es el avión que no llega y cae abajo. ¿Qué paramos? ¿La navegación aerocomercial la suspendemos? La historia de la humanidad es la historia de asumir riesgos. Si no, no hubiéramos quedado en el mito de Ícaro. Ícaro, ¿no? Que no volaba, que no volaba. Bueno, el hombre vuela ahora. O sea, hubo alguien que no le creyó al mito de Ícaro, desarrolló la inteligencia, creó un aparato y voló. Y nosotros todos nos subimos a un avión con bastante confianza, algunos más o menos, sentamos y volamos. Entonces, en Occidente se ha instalado la idea, digamos, porque este desafío parte de la idea de que podés perder, de la vulnerabilidad, la inteligencia, la organización. Entonces hay una cosa así que no sé si son los dibujitos animados, que toda nuestra generación se educó con los dibujitos animados, de que siempre ganan, los dibujitos animados nunca pierden, ¿no? Son invulnerables, y qué sé yo, y entonces pensamos que, no, bueno, hay riesgos, y hay cosas que salen mal, y esto es una cosa que salió mal, de la cual lo más importante no es si salió mal o salió bien. Lo más importante es si aprendemos o no aprendemos. Si aprendemos, vamos a tener mecanismos de mayor inocuidad alimentaria, trazables. Para Argentina es una oportunidad terrible esto. Terrible. Pero probablemente, no, que voy a dar la mano, dice, probablemente no la aprovechemos. Porque esto es así, voy a sintetizar porque no era el objeto de la pregunta, pero aprovecho porque tengo ganas de decirlo. Uno va a los potreros y ven miles de pibes que juegan bien a la pelota. Miles. Pero ve el campeonato argentino de fútbol, no lo puede ver, le duelen los ojos, dirían los futboleros, ¿no? Entonces, miramos el campeonato español, el campeonato inglés, etc. ¿Por qué si hay miles de pibes que juegan bien al fútbol, miramos el campeonato inglés? Porque el fútbol significa entrar a la cancha sin que te maten, que los partidos empiecen a horario, que el estadio sea cómodo, que la iluminación sea buena, que la filmación sea adecuada, que vos no pensés que el referee está comprado, que no, bueno, es todo eso, no es que uno jugando bien al fútbol, nada más. Entonces, la Argentina podría eventualmente vender millones y millones de toneladas, de litros, de kilos de alimentos inocuos, trazables de alta calidad. Pero para eso es como el fútbol. Nosotros tenemos los pibes que juegan bien en el potrero, pero precisamos marcos institucionales, sistemas de financiamiento, formas de garantía, de seguros, acopios, todo lo demás. El estadio que está en esto, si no, nos quedamos. Entonces, estamos ante un problemón que es yo por lo menos tengo un problemón que me genera mucha ansiedad de ver que el mundo post-pandémico es una oportunidad para Argentina y sentir que hay tres posibilidades, pueden pasar tres cosas. Que no la aprovechemos nada de nada es una. Que la aprovechemos como la aprovechamos siempre, o sea, que vivamos 5 años dulce, viajemos a Miami, qué sé yo, ¿no? O tres, que definitivamente la hagamos bien y generemos un proceso de acumulación de recursos, de saberes, de conocimiento, de empleo, que nos dé lugar a una sociedad más cohesionada. Lo más probable es que pase la del medio, porque tan tontos como para no aprovechar nada de nada no somos. Pero que tengamos 4 o 5 años dulce, vayamos a Miami, el Estado cree el ingreso universal a la surungundanga y qué sé yo, y después, bueno, un día los mercados
Otros van a hacer productos inocuos, trazables también, y vamos a perder la luna de miel y vamos a volver a esta medianía que nos convoca. Bueno, Fabio, hay varias preguntas, algunas las podés ver en el chat, pero vinculándolas también con las que recibimos en el mail, yo, para no dedicarte tanto tiempo, las agruparía en dos grandes campos. Uno más político y uno más económico. El más político... Hagamos 2 y 2. Dale. Ok. El más político vinculado con este tema de la concentración de poder, ¿no? A todo nivel, pero fundamentalmente en la Argentina, la concentración de poder en el Poder Ejecutivo, en desmedro de los demás poderes, y en el Gobierno Nacional, en desmedro de provincias y municipios, cómo esto afecta a los grados de autonomía y cómo pone sobre el tapete cuestiones que habrá que seguir revisando, como los sistemas de coparticipación y demás. Y la pregunta económica, bueno, alguien preguntaba, ¿tenemos protocolos sanitarios? ¿Cómo hacemos para tener ahora protocolos económicos para ir saliendo de esta crisis en la que prácticamente muchas pymes están en riesgo severo de desaparecer, ¿no? Y en todo caso también escuché alguna reflexión tuya en otro Zoom, estás en tantos que ya no recuerdo en cuál, en el que hacías una reflexión muy interesante acerca de cómo aprovechar esto como una oportunidad, en el sentido de que se abre también, así como se abre para el país una ventana de oportunidad, se abren para muchos municipios por su ubicación geográfica, por las características de su entramado social, por las experiencias de desarrollo local que haya, por las universidades que estén ahí, por los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Se abre también para los municipios una ventana de oportunidad acerca de cómo aprovechar ese escenario post-pandemia en términos de desarrollo económico local. Siempre, nosotros cuando hace unos años éramos unos pibes que nos juntábamos a reflexionar y cocinábamos en un grupo de amigos que duró mucho tiempo y que algunos todavía me acompañan, pero lamentablemente hemos perdido el ritual de que nos juntábamos, cocinábamos y hablábamos. Siempre teníamos una pregunta que con la que cerrábamos muchas conversaciones, era que si tenías un último peso, y dices, che, estamos en un problema y te queda un peso. ¿En qué lo invertís? El último. ¿Viste? Entonces, mira, querés cambiar la demografía argentina, tenés un peso, lo invertís en una educación de una chica, porque la mujer transfiere más capacidad educativa que el varón. Entonces, es probable que el hijo de esa chica educada tenga más potencialidad que si fuera el hijo de un varón educado, ¿no? Bueno, hacíamos juegos de eso siempre, ¿no? ¿Qué hacíamos con el último peso? Entonces, siempre porque era una forma de extremar una opción irreductible, tenés uno solo. ¿No? En los negocios tenés un último peso que hacer, lo gastás en publicidad. O sea, siempre decimos, en un negocio tenés un último peso en publicidad. A ver si viene alguien y conseguimos otro peso, digamos, ¿no? Bueno, si yo tuviera un último peso acá, en Argentina, y decir, bueno, quedamos pata para arriba, lo pondría en la economía del conocimiento. Ese es mi último peso. Ya sea la bioeconomía, la economía IT, la economía de contenidos artísticos, la economía del diseño, la pondría. Y alguien me podría decir, che, pero en el medio de este lío, con toda esta pobreza, etc., no vamos a salir de la pobreza si no generamos valor en relación a lo que el mundo que viene demanda. Así de sencillo. Si tenés un último peso, ¿en qué lo gastás? Y eso es así, así o así. Lo gasto en que el tipo que produce los tambos que tengo en mi pueblo con la bosta hagan biogás, o lo gasto en que produzcan la mejor calidad láctea del mundo y la podamos diferenciar, o lo gasto en que los pibes que diseñan Haití, el municipio le pueda comprar los programas para que puedan apalancarse con eso y salir a vender al mercado, o lo gasto en los pibes que producen contenidos audiovisuales y los comercian por YouTube a un peso la bajada de chistes o de microvideos, porque, o sea, ¿por qué lo gasto en eso? No tengo ningún fanatismo en eso por sobre la industria de las camisas o la peluquería, pero la camisa y la peluquería no nos van a sacar. Es muy digno ser peluquero, es muy digno producir camisa, etc. Pero la reconfiguración económica global indica
que va a haber rubros económicos ganadores y rubros económicos perdedores. Y gastaría mi último peso en alguno de los rubros económicos ganadores. Entonces no trataría de que sobreviva el moribundo, sino de que nazca el que me puede sacar. Pero eso es una visión que mucha gente cree que cuando uno lo dice así parece elitista. Pero para mí es una visión antielitista. Porque cuando yo veo quiénes son los pibes de la economía Haití, que son hijos de nuestra universidad pública, que con talento y con esfuerzo producen cosas que nosotros todos después disfrutamos, cuando yo veo a los jóvenes productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, que es donde conozco, no me parece para nada elitista apoyar a las economías que tienen fuelle para adelante. Pero bueno, tenemos un problema cultural severo. Yo digo esto y lo tengo que explicar mucho, porque si no parece que es elitista. Porque se ha impuesto la idea de que es sensible, porque si no, ¿qué voy a apoyar? A mí que haya un pibe arrastrando un carrito con cartón me parte el alma. ¿Pero qué voy a sostener? ¿Una economía de pibes con carritos arrastrando cartón? ¿Esa es mi responsabilidad como político? A mí me parte el alma que haya gente que viva de la mendicidad o de la cuasi mendicidad. ¿Pero qué voy a dar? ¿Un subsidio? Acá le damos un subsidio a la mendicidad urbana, que nunca nos va a sacar de la pobreza. Entonces, eso es terrible. Eso es terrible. La Argentina está quebrada por un debate, yo lo voy a decir con todas las palabras porque siento que estoy entre un grupo de amigos. Lamentablemente colabora negativamente mucho la Iglesia Católica, un debate que es el debate entre una idea ciudadana de emancipación de las personas viviendo de su esfuerzo y de su talento, agrupándose, organizándose, teniendo asociaciones libres, entendiendo el mercado, interpretando al otro, etcétera, y el pobrismo. En tanto se imponga la idea de la pobreza salvífica, esa idea antiempresarial de que ser pobre te llena de virtudes, etcétera, estamos muy complicados, vamos a estar muy complicados como sociedad. Entonces hay que defender una idea de una sociedad más plural, más del talento, más proempresarial, más de la iniciativa. Y el Estado, que todo el tiempo el Estado dice el Estado te cuida, el Estado, no saben cómo me hincha la humanidad eso. El Estado no me tiene que cuidar a mí. El Estado tiene que crear reglas institucionales para que pasen las cosas que tienen que pasar. Yo soy un adulto responsable. Que me avise que es lavarse las manos, yo me lavo las manos. Que hay que ponerse el barbijo, yo me pongo el barbijo. Todo, pero esa cosa maternalista, ¿no? El Estado tiene que crear un marco institucional donde el señor que quiere crear una empresa no sea subir el Everest en patineta, como dice nuestro colega Mario Negri. Entonces, que el señor que quiere funcionar, el señor que quiere desarrollar un talento, tenga un... Yo, por ejemplo, creo, bueno, mil cosas. Lo que quiero decir es que ojalá esta pandemia sea la oportunidad, como decía el Churchill, ¿no? Nunca hay que desaprovechar una buena crisis para repensarlo todo de vuelta, ¿no? Nosotros, ojalá nos dé la oportunidad, esta buena crisis que vamos a tener, que no es culpa de nadie, no es una culpa interna, nada, para decir, bueno, ¿cómo hace foco nuestro Estado? ¿Cómo nosotros reconfiguramos hacia una sociedad más emprendedora, más innovadora, más creativa? Y seguramente va a ser más igualitaria, porque la paradoja es que no vamos a poder ser justos si no somos más prósperos. La idea de que la justicia se construye repartiendo lo que hay y no generando capacidades de producir nuevas cosas es una idea que ha llevado a las sociedades al estancamiento. Nosotros vamos a ser mucho más justos cuando seamos más prósperos. Entonces no tenemos que tener... Yo diría, el libro de la Argentina del futuro se llamaría El desafío de la prosperidad. Ser próspero sin culpa, ¿no? A partir del trabajo, del esfuerzo, de la observancia, de la incorporación de tecnología, ¿no? Digamos, volver a ser una sociedad donde los padres consideren que sus hijos van a vivir mejor que ellos, porque se han generado ciertas condiciones, que era nuestros abuelos creían que nuestros padres iban a vivir mejor que ellos. Y eso ya está quebrado, yo ya no sé si mis hijos van a vivir mejor que yo. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque hemos construido una sociedad
donde se ha impuesto esta idea pobrista, que es una idea de control, porque el pobrismo genera dependencia, y la dependencia control, y lo vivimos todos los días, yo tengo colegas en el interbloque donde comparto que lo dicen malamente, que tienen malos modos para decirlo, ¿no? Son medios bestiales, pero yo lo digo más pedagógico, pero hay que decirlo, hay que dar este debate, ¿no? Y bueno, no sé si de la pregunta me saqué las ganas, no sé. Pepo, ayúdame. Gracias, Fabio. Me parece muy, muy interesante esta última intervención, la crítica al pobrismo. Si bien no es el tema de esta charla, creo que también es interesante vincularla con lo que decías en algún pasaje al pasar en otro bloque respecto de la necesidad de instaurar algún sistema de ingreso básico universal. O sea, no son cosas incompatibles, ¿no? No, claro. La crítica al pobrismo, la defensa de una cultura empresarial, el elogio de la prosperidad, con, a su vez, el establecimiento de una política social del siglo XXI, moderna, republicana, democrática, para decirlo rápido, ¿no? Me parece que esa reflexión es muy interesante porque algún observador que llega tarde a la reunión quizá pueda ver, sin profundizar demasiado, que quizá habrías incurrido en alguna contradicción, pero para nada, en absoluto. No, igual acá porque por ejemplo, viste, también la economía de conocimiento y los que quedan afuera, los que quedan afuera. Yo no quiero decir una cosa, para que un pibe que solo sabe manejar bicicleta pueda vivir de repartir pizzas, tienen que funcionar las economías de vanguardia. O sea, los pibes que reparten pizza, bueno, ahora en la pandemia no, pero en San Francisco, los pibes que reparten pizza, que es pues, la tarea más elemental, en una sociedad próspera, esos pibes viven bien. O sea, pagan bien mejor que los pobres de las sociedades no prósperas. Entonces, claro, en San Francisco, que es la capital americana de la industria del conocimiento, hasta el que corta ticket en la entrada de los Golden State, le va más o menos bien. En cambio, si vos no tenés una economía que te arrastre para arriba, los que reparten pizza en los países pobres la viven muy mal, digamos. Incluir porque si no lo otro es una guerra, ¿quién es más sensible? No está claro que sea más sensible. Yo soy recontra sensible, ¿no? O sea, les quiero decir, yo soy una catástrofe de sensibilidad, pero eso es una cuestión, eso es mi vida personal. Mi responsabilidad política es que la Argentina prospere, no poner a la luz mi sensibilidad. Bueno, Fabio, Bueno, muchas gracias. no sé si no hay. Les agradezco yo a ustedes. Para mí es un gusto enorme. Y como dijo Pepo, estoy haciendo mucho Zoom, entre otras cosas, porque me gusta este vínculo con los correligionarios. Y sepan que estoy a disposición. Seguramente en un tiempo más, en un mes o 2 meses más, vamos a saber más sobre gobiernos locales, pandemia, etc. Y si quieren, podemos hacer otra y conversar y bueno, aprovechar esto que antes significaba todo un día, ir y volver, y ahora yo corto con ustedes y puedo empezar otra, así que por eso estoy en tantas también. Les agradezco Bueno, mucho. muchas gracias, Fabio. Seguramente vamos a estar convocándote en otra oportunidad y ojalá dentro de no tanto podamos hacer algún encuentro presencial y poder charlar sobre estos temas. Muchísimas gracias a vos, Fabio, y a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a ustedes, muy, muy interesante.